Muy bien. Bueno, en esta tercera sesión del método Alter Soma vamos a abordar uno de los aspectos el primer estadio de este viaje que realizamos en el campo de la sanación, que le hemos llamado así como el proceso de sanación. Y veíamos que son 9 elementos que constituyen este viaje y vamos a profundizar un poco más sobre el primer elemento, que es una estación muy importante, es el inicio básicamente de este viaje y le hemos denominado como el tema del malestar, que es en todo caso el mal del ser. Y este mal del ser se va a presentar a través de diferentes formas, podemos llamarlo así como estos síntomas del mal del ser. Y vamos a iniciar con uno de los primeros síntomas del mal del ser, que son los síntomas físicos. Toda esta serie que podríamos bien denominar como rutas, cuerdas de tensión que se empiezan a formar en nuestro cuerpo y que se empiezan a manifestar a través de dolores, a partir de diferentes estados de estrés intensos, a partir de la exposición a estresores psicosociales del medio ambiente, del ámbito laboral, pues bueno, de toda esta cultura de la prisa express que estamos viviendo, pues empiezan a manifestar como dolores de cabeza, dolores de cuello, tensión en los hombros, dificultades para respirar, alteraciones endócrinas, alteraciones neuronales, empieza a haber pues también dolor en la zona lumbar, en los omóplatos, escoliosis, problemas en la cadera, problemas en la vejiga, en la zona pélvica, en la base de la pelvis, bueno, todo, pues una madeja, digamos, de síntomas físicos que podemos experimentar durante esta etapa y que muchas veces estos síntomas físicos van a estar relacionados también con síntomas emocionales. Lo que decimos es de que detrás o adentro de toda tensión física se guarda un contenido emocional, ¿no? Esto es, la tensión encapsula la emoción, la energía emocional que se encuentra ahí incrustada en el cuerpo. Y bueno, pues van a también expresarse estos malestares emocionales que pueden ir desde el enojo, la tristeza, la frustración, la impotencia, la ansiedad, pues diferentes trastornos que pueden también derivar en enfermedades emocionales, alteraciones emocionales muy fuertes que pueden de hecho hasta incapacitar a la persona, ¿no? Normalmente este núcleo emocional bloqueado y desorganizado, pues va a llevar a toda una serie también de síntomas mentales que van a empezar a correr, como es la distracción, como es tener pensamientos catastróficos, como son las falsas creencias sobre las personas, sobre uno mismo, sobre el mundo. Empieza a haber un sesgo cognitivo muy, muy importante con respecto a la realidad. Eso también va a afectar la propia autoimagen, la autoestima, el vínculo, la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas, los ámbitos laborales, los ámbitos familiares. Entonces ahí se va a empezar a expresar toda esta serie de síntomas mentales, y también vienen los síntomas espirituales, este desierto, este vacío, una sensación existencial, digamos, como de ausencia, de falta de sentido, y bueno, que empieza ahí también a moverse un proceso de búsqueda, quizás espiritual, o también una sensación donde ya los modelos, los paradigmas tradicionales de religiosidad no están proporcionando ese camino de desarrollo espiritual, ¿no? Y con estos síntomas físicos, emocionales, mentales y espirituales, empieza a aparecer algo que se denomina la angustia, ¿no? El mal del ser, ese mal del ser tiene que ver con la angustia, ¿no? Entonces, esa angustia también se va a experimentar en el cuerpo, esa angustia se va a experimentar a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual, ¿no?
Entonces, las personas normalmente van a llegar con esa angustia que se encuentra detrás, que se encuentra en el fondo, en la raíz de esos síntomas físicos, emocionales, mentales y emocionales, ¿no? Entonces, digamos que en este mal del ser, la angustia viene a ser el núcleo del cual surgen todas estas series de síntomas eh, que movilizan, digamos, ese malestar a nivel de tensión, a nivel de alteraciones emocionales, de sesgos cognitivos, de alteraciones vinculares y de un vacío existencial con respecto a la vida, ¿no? En esta etapa del malestar, pues se presenta la queja, se presenta muchas veces el malestar, uno también puede ser malestar para otras personas, o también se percibe a las demás personas como la causa de mi malestar, ¿no? Entonces ahí puede aparecer pues una serie de elementos como el sentirse víctima de los demás, ¿no? O también el sentirse que la misma persona ejerce algún tipo de malestar en los demás, sentir culpa por ello, o justificar ese malestar que genera hacia los demás porque se siente con el derecho de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, en esta primera etapa del mal del ser, la angustia es el elemento disparador, es el que poco a poco empieza como a revelarse como la génesis, como la raíz de, eh, de esta serie de malestares de que empieza a experimentar la persona, que empieza a experimentar el sujeto. Y bueno, pues básicamente este mal del ser va a ser el inicio de todo el proceso de sanación. Aquí es donde la persona va a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la conciencia. Sin embargo, no puede haber conciencia sin malestar. El inicio del proceso del caminar, digamos, de la sanación espiritual, de la vía que llevamos a cabo, no ocurre si la persona no empieza a contactar con ese mal del ser, con esa angustia existencial que se encuentra en el fondo, porque la persona empieza a hacer de todo, buscar remedios, terapias, etcétera, medicamentos, fármacos, drogas, para poder tapar esa angustia. Y bueno, pues eso es lo que en algún momento la persona empieza como a experimentar algún tipo de cese de la angustia, que sin embargo va a volver a aparecer a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces la angustia se empieza a presentar como un elemento permanente, constitutivo, que a veces aparece, a veces desaparece, ¿no? Pero va a ser, digamos, dentro de todo este proceso de la sanación espiritual, un elemento fundamental, un elemento clave que nos va a permitir poder entender la terapéutica somato-espiritual con respecto a la angustia del ser, ¿no? Que la angustia obviamente va más allá de la ansiedad, la angustia va más allá de una psicopatología, de un trastorno médico, un trastorno psiquiátrico, la angustia va más allá de alteraciones bioquímicas en los neurotransmisores o lesiones en algunas zonas, estructuras o centros del cerebro. La angustia va más allá del angostamiento del tórax, de la organización de las vísceras, de los órganos abdominales. Y la angustia básicamente apunta, señala hacia este malestar existencial, a este malestar del ser. Ese es el aspecto fundamental de la sanación somatoespiritual. La sanación somatoespiritual, entonces, no tiene que ver tanto con el malestar físico, emocional, mental y espiritual. Me refiero al malestar en tanto síntoma, el malestar en tanto producción cultural de un estilo de vida,
sino que más allá del estilo de vida, más allá de las alteraciones psicofísicas que podamos experimentar, la sanación somatoespiritual apunta a este elemento de fondo que yace como un vacío angustiante en el ser, en la existencia en sí. Esto es porque existo, entonces experimento esta angustia. La existencia trae consigo esta angustia. Podemos llamarlo así, el sufrimiento angustiante del ser, este mal del ser, esta enfermedad del ser que busca ser sanada, que busca ser liberada y que buscamos, en todo caso, diferentes remedios que busquen o que logren paliar esta experiencia de forma inmediata. Y lo que vamos viendo es la impotencia de la ciencia, de la técnica, para poder abordar este núcleo duro del ser, del mal del ser, este vacío existencial de la angustia. Y entonces es ahí donde entra esta posibilidad de una sanación espiritual que vaya más allá del síntoma, que aborde la estructura, que aborde el centro de la estructura del ser, que es este campo o este vacío, este redondeo que le llamamos angustia, ¿no? Ese va a ser, digamos, el objeto de tratamiento que muchas veces en una primera instancia no se reconoce y hay que pasar por todo un proceso para poder reconocer esa angustia y que es básicamente el tema de la segunda etapa que tiene que ver con la conciencia de ese mal del ser, ¿verdad? El poder nombrar, el poder experimentar la angustia en sí.